trabajo enseñando de este tema. Okay. Yo quiero por nosotros tener la actitud correcta en este estudio. Okay. Es tan importante para tener la actitud correcta. Amén. Hay muchos de nosotros, voy a decirle algo, aquí en esta iglesia, entre solamente aquí, no estoy hablando de los 3 servicios, solamente en ese servicio, cada uno de nosotros tenemos algunos pensamientos diferentes, sin saber. No todos conocen que todos piensan o creen. Todos de nosotros estamos creciendo espiritualmente. Amén. Cada uno de nosotros estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros estamos en niveles diferentes. Depende de cuántos años estaba estudiando, a cuántas veces ya pasó la Biblia. Y algunos están empezando. Algunos ahorita están colgando en cada palabra que voy a enseñar porque está empezando a construir su vida espiritual. Están aprendiendo. Pero algunos no están en ese nivel, ya crecieron hace como jóvenes espiritualmente y ya conocen mucho de la palabra de Dios, pero todavía falta mucho en entender. Están empezando a conectar los bloques de información. ¿Okay? Pero toma mucho tiempo para construir un muro completo, sin hoyos, ¿verdad? Mucho tiempo estudiando. Y yo creo que en calvinismo, como cualquier otro estudio, y nosotros podemos empezar con la palabra de Dios, pero si no estamos cuidando, podemos dibujar o llegar a conclusiones que Dios no dibujó. Okay. Entonces podemos tomar la palabra de Dios, 1, 2, 3, 4 versículos que la palabra dice, y nosotros podemos llegar a una conclusión de nuestro intelecto o nuestros pensamientos, pero es una conclusión que Dios dijo que no es correcto en su palabra, o Él no hizo muy claro. Problema entre cristianos en todo el mundo, no solamente hoy en día, pero por años atrás, desde Jesucristo, podemos ver cuando Él estaba enseñando, hay muchos que estudian, pero nunca llegó a la ¿qué? La verdad. Okay, la palabra dice que algunos estudian, pero nunca llega a la verdad. Algunos usan lentes de decisiones ya hechos para filtrar todo lo que está leyendo para formar en lo que ya piensan. Okay, tenemos que cuidar con eso. Okay, tenemos que entender en la palabra de Dios es correcto, no hay contradicciones, aunque nosotros estamos pensando algunas veces sí. ¿Por qué? Nuestra falta de entendimiento algunas veces. Voy a decirle algo que yo aprendí en los 37 años de estudios. Okay. Yo empecé a estudiar la palabra de Dios hace 37 años. Okay. Yo aprendí muchas cosas en el proceso, pero voy a decirle algo que aprendí después de 37 años. Yo falto mucho para aprender todavía. Todavía estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo. Pero una cosa que yo aprendí es para cuidar en cómo voy a llegar a una conclusión. Porque muchas veces cuando yo estuve más joven, hay veces cuando yo estuve en Alabama aprendiendo, cuando ya estuve en el seminario, cuando yo gradué del seminario con mi licenciatura antes que saliera para ser misionero, yo estuve enseñando en nuestra iglesia y en otras iglesias cosas que hoy en día no voy a enseñar porque yo aprendí diferente después de graduar del seminario. Mi punto es que nunca vamos a llegar a conocer todo. Y todos están aprendiendo. Pero un problema que tenemos con algunos bautistas, o bautistas reformas, o bautistas punto, o calvinismo, o cualquier otro, es muchas veces cuando tenemos la palabra de Dios que puede clarificar todo, no leemos toda la palabra de Dios, empezamos a llegar a nuestras propias conclusiones. Es normal, no es bien. Y el diablo usa eso también para causar confusión. Esta mañana yo creo que es tan importante para nosotros, antes de empezar este estudio de calvinismo, tener una introducción breve para preparar nuestra cabeza y corazón y para ver correctamente antes de empezar. Porque si no, yo creo que el Señor me mostró, si no pasamos este primero para mostrarle qué pasó entre Jesucristo, Jesús y Satanás. Para aprender, el diablo va a hacer lo mismo con nosotros en este estudio, para causar divisiones. Voy a decirle algo, hay mucho para aprender. Si no leíste toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis,
no menos que 5 veces, posiblemente está confundido. Todavía. Voy a decirle algo que yo hice el otro día, que el Señor puso en mi corazón. Esa es una noche, hace 2 semanas. Alguien está diciéndome, pero en Romanos capítulo 9, en Romanos capítulo 10, la Biblia dice está enseñando esas cosas. ¿Sabes qué yo hice? Yo levanté temprano en la mañana porque Dios me levantó como 15 para las 4 de la mañana y yo leí todo el libro de Romanos. Yo empecé en capítulo 1, versículo 1, hasta el último versículo de capítulo 16. Tomé como 3 horas y media. Terminé como a las 7:30 antes que llegar a la oficina a trabajar. Leyendo. Increíble. Cuando leemos del principio hasta el fin, cuando estamos tomando una porción de la Biblia de confusión, como el Señor va a clarificar para entender todo en los versículos antes y versículos después. Para poner en su contexto. Es cuando Él está enseñando toda la historia, aunque haya una pausa aquí para explicar situaciones, no podemos tomar solamente una situación aquí y decir que es todo. ¿Okay? Es una situación. Ejemplo, yo usé ese muchas veces, un buen ejemplo, es fácil para entender. Yo puedo leer una carta que dice, hay un peligro en las calles. Hay carros que pasan en las calles siempre. Hay gente, algunas veces, que están planchados por los carros porque no está checando los 2 lados antes de cruzar y está pasando enfrente de un carro y está planchándoles. Voy a decirle, hermanos, cuida, porque si permite a sus hijos cruzar la calle, es muy probable que van a planchar a sus hijos y sus hijos van a morir. Ese es un problema. Entonces, hay peligros allí. Alguien va a tomar receta de una porción. El pastor dijo que mis hijos van a morir. Ok, pero no. Dijo eso. Yo tengo esa grabación y voy a mostrarle. Si sus hijos cruzan la calle, sus hijos van a morir. Lo dijo. Sí, pero el contexto está, si toma todo, estoy diciendo que hay peligros en la calle, si no está checando los 2 lados, que está escrito en otras partes. Tengo que poner toda la carta en orden para entender que no estoy enseñando que si sus hijos cruzan la calle van a morir. Estoy diciendo que si sus hijos cruzan la calle, si no está checando porque hay peligros allí, porque hay carros que pasan, entonces si hay carros pasan y no está checando, y si cruce, y si un carro se pega, puede morir y van a morir si están ahí en una calle como una carretera. ¿Sí o no? Okay. Entiendo. Si cuando tiene toda la carta, entiende que hay peligros allí, pero el pastor nos está enseñando que va a morir si cruza la calle. Él no enseñó que todos que cruzan la calle van a morir. Él no enseñó que todos sus hijos un día van a morir en la calle. Okay. Es cosas que podemos sacar de su contexto. La Biblia es igual. Dios enseña y habla diferente que nosotros. Nosotros pensamos en orden, en tiempo. La primera cosa que yo voy a decirle es algo y que sigue es algo que pasó después. ¿Cómo decimos historias? Empezamos historias para empezar a decir desde el principio hasta el final. Amén. Yo voy a empezar a decir una historia y que voy a seguir, decirle después, sigue que pasó antes. Estoy diciendo una historia, está pasando así. Dios muchas veces dice, aquí es que pasó, y que sigue es cuando Él fue atrás para empezar a explicar todo lo que pasó para llegar a este punto. Yo vi esto muchas veces en la palabra de Dios. Tengo que cuidar, por ejemplo, cuando estoy leyendo Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó todo el mundo. ¿Qué sigue en versículo 2? Está vacío. ¿Qué pasó después de crear? ¿Qué pasó después? Ok, pero cuando yo entiendo que Dios dijo que Dios creó todo, el segundo versículo, Él está empezando a explicar por como 3 capítulos qué fue en los 6 días. ¿Cuántos de ustedes leyeron Génesis capítulo 1, 2 y 3 para ver eso? Ok, muy interesante, ¿verdad? El primer versículo dijo, Dios creó el mundo. El versículo que sigue, Él empezó a explicar cómo. Pero porque nosotros pensamos que todo está en la línea, algunos enseñan que no, hay un espacio allí. Dios ya creó el mundo una vez, pero después destruyó y empezó nuevamente. Hay 2 pensamientos.
simplemente porque no puede explicar entre versículo 1 y versículo 2. Y empezar a usar otros versículos para probar los puntos. Yo recuerdo también en inglés, estoy enseñando que Dios rellenó al mundo. ¿Por qué? La palabra en inglés dice rellenar. Yo colgué todo sobre un versículo para enseñar del Señor ya creyó y destruyó y creó otra vez, sobre un versículo que dice que Él rellenó. Estuve aprendiendo. Estuve en el seminario. ¿Y sabes qué pasó? La palabra no es rellenar, la palabra es llenar. Cuando yo busqué en el hebreo, no griego, es hebreo en el Antiguo Testamento, griego en el Nuevo Testamento. En hebreo dice llenar. La palabra en inglés, que en mi mente era para rehacer. Pero la palabra en griego es para hacer. Oh, ese sacó mi mundo. Cuando yo empecé a rechecar mis cosas y yo empecé a ver problemas. ¿Qué hice? Yo tomé un versículo y una palabra para colgar todo. Nosotros lo hacemos eso naturalmente porque estamos buscando la verdad. Pero mi punto esta mañana, esa es mi conclusión de este punto. Tenemos que tener toda la historia para traer una conclusión. Amén. Tenemos que tener todos los hechos antes que podemos llevar a la verdad y el conocimiento de una situación. Si es nuestros hijos o algo que pasó en la escuela o algo entre amigos o en la familia, nosotros no podemos juzgar algo que escuchamos de 1, 2, 3 detalles o chismes para escuchar y saber todo detalle si no está ahí para conocer toda la situación. Aquí tenemos toda la situación. Tenemos todo aquí. Por favor, busca conmigo en su palabra en Mateo capítulo 4 y voy a mostrarle cómo Jesucristo sí mismo nos mostró cómo manejar esta situación y problema. Voy a mostrar que este problema existe desde el principio. El diablo usa este camino para causar confusión y tenemos una situación entre Satanás y Jesucristo y vamos a ver cómo pensar. Esa discusión entre Mateo capítulo 4, por favor, vamos a ver dónde Satanás tentó a Jesucristo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es que Jesús está empezando su ministerio. Él ya está empezando. Ya fue ahí en el desierto 40 días sin comer y tiene hambre. Entonces Satanás quiere usar para tentación primero. ¿Okay? Él va a usar su intelecto. Él va a tentar a Jesucristo su intelecto, su carne, con la palabra de Dios. Y todo para causar confusión y causar a Jesucristo fallar y no cumplir el propósito que Dios tiene por su vida de principio. Jesucristo vino para hacer ¿qué? Morir por pecados del mundo, la palabra dice. El Antiguo Testamento no solamente explica eso con los profetas, pero hace el punto de detalles, ejemplos mostrando cómo, dónde, cómo va a morir, cómo pasará. Jesucristo vino con propósito, no para reinar, Él regresa para reinar, pero para morir por pecados del mundo. Satanás sabe también. Satanás no es ignorante. Él no es ignorante, es muy listo, muy inteligente. Él sabe eso. Satanás estaba con Dios antes que nos creó, antes que nacimos. Satanás estaba allá cuando Jesucristo nació en la carne. Satanás estaba allí cuando Jesucristo estaba en la cruz. Satanás tiene un plan para causar confusión y parar todo. Si Jesucristo no cumple para morir en la cruz, nosotros no podemos tener salvación por la sangre de Jesucristo, porque Él murió por pecados de nosotros. Amén. Okay, entonces mira qué Satanás está haciendo. Que Él está haciendo aquí es exactamente lo que hace con nosotros cuando estamos preparando, estudiando. Si somos una amenaza a Él, Él va a hacer todo que pueda hacer para pararnos. Él va a usar nuestra carne, nuestro intelecto, confusión, la palabra de Dios, porque Él conoce la palabra. Y quiero mostrarle aquí. Yo escribí aquí en mis notas antes de empezar versículo 4:1. Esa discusión entre el Señor y Satanás
es que Satanás está tentando a Jesucristo antes de empezar su ministerio y para causarle fallar y no cumplir lo que Dios le envió para cumplir y hacer. Él quiere pararlo antes. ¿Puedo decirles algo, hermanos? Si tú vas a dar su vida al Señor, si tú vas a decir, Señor, yo voy a hacer algo para ti. Cuando Dios está empezando a tocar su corazón para hacer algo para Él, enseñar una clase o cualquier cosa, Satanás viene muy pronto para desanimar. Él va a ofrecerle algo mejor. Dios dijo pero Satanás tiene mejor paquete para ofrecer. Pero si no lo haga, yo voy a dar a tentación para causar nosotros no cumplir que Dios nos llamó para hacer un disturbo. Para causar nosotros no hacer que Dios dijo que es un truco al final. Cuando está pensando, Dios está mostrando, joven, es universidad. Sus padres están mostrando, es esa universidad. Dios te mostró muy claro, es esa universidad. Pero si en esa universidad Dios tiene un plan para enseñarle algo, encontrar su cónyuge y plan su vida para él, y Satanás sabe ese también que está haciendo, él va a tentarle con el otra universidad y posiblemente gratis. Más cerca de la casa. Más fácil. O vamos a darle como 1 año de créditos que no tiene que estudiar para recibir su diploma más rápido. Tentaciones. Aquí está, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sí, cuando tomamos la palabra de Dios, la palabra nos enseña qué está pasando aquí. Dice muy claro que Jesús fue llevado por el Espíritu. El Espíritu con el grande aquí. ¿Quién llevó a Jesús? ¿El Espíritu? ¿Su propio Espíritu o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Porque Él es grande aquí. Ok, dice aquí, Jesús fue llevado por el Espíritu al ¿dónde? Desierto. Tenemos quién llevó y a dónde. Mira qué. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? El diablo. Un montón de información aquí que no podemos leer muy rápido y pasar. Todo el propósito aquí, el Espíritu Santo llevó a Jesús al diablo para ser tentado. ¿Es que dice la palabra? ¿No dice que el Espíritu Santo guió a él? Ok, ¿por qué? Para cumplir la voluntad de Dios. La palabra dice que Satanás estaba tentado en cada área como nosotros. Y cuando Él murió en la cruz, Él murió por pecados de todos. Y Él pasó todas las pruebas. La palabra nos enseña. Mira aquí versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo creo. Yo puedo pasar 8 horas y yo tengo hambre. 40 días. ¿Puede pensar el tentación para comer después del desierto por 40 días y noches sin comer? ¿Cómo sienta en su carne? ¿Qué hace nuestra carne en ese tiempo? Está empezando a cerrar órganos y otras cosas. Habla con los doctores. Pídeles qué pasa con nuestros cuerpos cuando estamos pasando como 40 días en desayuno. ¿Qué tipo de problemas que va a tener? Él tiene tentación para comer. Mira, primera tentación de la carne que Satanás va a probar. De todo el punto, Satanás quiere causar Jesucristo fallar y pecar, donde Él no puede morir en la cruz por pecados porque Él no es limpio más, porque tiene mancha. Solamente Jesucristo vivió sin pecar. Nosotros somos pecadores y todos. Ya, todos pecamos. Pero Él no. Pero Él es su tentación. Él dijo aquí, versículo 3, y vino a Él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, que va a clarificar en otros versículos que sigue. Y vine el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Satanás sabe que Jesucristo puede cambiar a las piedras en pan y comer. Él sabe que puede hacerlo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Vino aquí Dios en la carne. Él tiene habilidad para hacerlo, pero por ese estado de su cuerpo y su tentación de hambre en su cuerpo, su primera tentación de Satanás, si es hijo, eres hijo de Dios, como es el hijo, pruébalo, posiblemente voy a escucharle.
Estoy confundido. Si de verdad es el Hijo, ¿cuántas veces Satanás quiere causar nosotros probar nuestro punto de vista? Si de verdad, muéstrame. Si tú puedes brincar allí, brinca allí por 2 metros. Muéstrame. Jóvenes, niños, muchas veces con nuestros amigos dicen, no puede hacerlo. Sí puedo hacerlo. No puede hacerlo. Pruébalo. Yo voy a probarlo. Los niños, ¿verdad? Ok. Adultos hacen lo mismo, pero es una forma de adultos, no niños. Okay. Aquí Satanás está tentando a Jesús y vino a él y dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan para atacar la situación. Cuando Satanás hace eso a nosotros, ¿cómo reaccionamos? Pero sí, yo tengo hambre. Ya tengo dolor de cabeza también. Voy a estar enfermo, voy a morir si no como algo. Y no hay nada aquí en el desierto para comer. Si no lo hago, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que hacerlo. Conclusiones. Pero mira que Jesucristo, Hijo. Aquí es nuestro mejor ejemplo en toda la Biblia en cómo tratar tentación. Escúchalo. Jesucristo nos mostró ejemplo en esa gran tentación. Él respondió en versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué significa cuando dice escrito está? Está diciendo que la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo aquí en versículo 4 cómo tratar con todo el problema. Él dijo aquí, es el pan, yo tengo hambre. Pero ese no es el punto. Dios dice que no solamente el hombre va a vivir de comida o pan, pero va a hacer cada decisión, cada cosa que hace por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, ese es por la carne, sino de toda palabra, no algunas palabras, no algunos versículos fuera de su contexto, no un versículo aquí, allí, él dijo aquí, sino de toda la palabra para tener toda la historia, para conocer toda situación, para entender cómo hacer buena decisión. El hombre tiene que vivir no de algunas palabras que salen de la boca, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vamos a conocer toda la palabra de Dios si no leemos la palabra de Dios? Muchas veces en nuestra vida nosotros estamos tratando a pelear contra Satanás y nuestra carne con un versículo aquí, un versículo allí, o ningún versículo, o no leer la palabra de Dios, esperando por Dios hacer un milagro en nosotros, pero no conocemos la palabra. ¿Cómo podemos obedecer la palabra si no conocemos? Sí, la cosa que puede hacer para su propia vida espiritual, que es la mejor cosa que puede hacer, es simplemente cuando está en casa leer su Biblia. Lea la palabra. Podemos leer internet, podemos leer otras cosas, otros libros. Lea la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios dice, su espíritu va a traernos de memoria y va a mostrarnos, porque no es de una interpretación privada. Todos los hombres pueden aprender. Pero ¿cómo voy a entender y aprender si nunca estoy en la palabra? Cuando nosotros no tenemos un devocional para leer la palabra de Dios a toda la palabra, nunca vamos a llegar a la verdad. Siempre estamos usando el intelecto para conectar puntos, pero no tenemos toda la historia. Podemos crear cosas diferentes. La palabra también dice, un hombre que quiere mentira para creer, Dios va a dar una mentira. La palabra, usando fuera de su contexto. Los que rechazan a Dios, Él dijo que dio a ellos una mente ¿qué? Reprobada, porque Él no quiere. Nosotros tenemos que hacer una decisión para decir que yo quiero conocer la verdad. Pero aquí la respuesta es que no sigue sus emociones, tus hambres y sentimientos y tu carne. Pero tenemos que hacer decisiones en las cosas que hacemos usando toda la palabra de Dios. Pero no podemos usar toda la palabra de Dios si no conocemos toda la palabra de Dios. Y no vamos a conocer toda la palabra de Dios si nunca estamos leyendo la palabra de Dios, siempre usando pretextos para leer otra cosa o hacer otra cosa. Y después decimos que Dios sabe que yo quiero, pero no tenía tiempo. Tenemos tiempo, es que no es prioridad. Vamos a decir la verdad. Cuando la palabra de Dios llega a ser una prioridad para leer y entender, Dios va a mostrarnos. Pero hasta que es una prioridad en nuestra vida, nosotros vamos a continuar a vivir en esta vida confundido. Y nunca vamos a llegar a la verdad. Porque no estamos buscando la verdad. Es una decisión que tenemos que hacer.
Mira aquí, Él nos mostró aquí, cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Satanás está ahí tentando. Ese no sirve. Él usó la palabra de Dios. ¿Sabes quién conoce la palabra de Dios mejor que tú? El diablo. Mira qué él hizo después. Ok, quiero usar la palabra. Yo puedo hacer eso. Mira aquí en versículo 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tú pruébase. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Él va a usar la palabra ahorita, como Él usa con nosotros algunas veces. Cuando conocemos la palabra de Dios, la palabra nos dice. Es exactamente lo que Él hizo con Eva. Dios no dijo para causar confusión. ¿Por qué hay confusión? Porque ella no usó toda la palabra de Dios. Hizo conclusión, una decisión. Él hizo lo mismo aquí con Jesús. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Si de verdad es el Hijo de Dios, puede probarse así. Jesucristo vino para mostrarles que Él es el Hijo de Dios, para morir por pecados del mundo. Aquí Satanás usó la palabra de Dios, pensando que él puede hacer un truco a Jesucristo con la palabra. Mira cómo Jesús respondió. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Sí, está escrito. Sí, está correcto, Satanás. Es exactamente que la palabra dice. ¿Ya? Sí, está allá en Hechos 1:4, también podemos leerlo. Ya está allí, podemos ver en Salmos 91, versículo 11 y 12. Sí, ya está escrito. Pero en 7 él dijo: escrito está también. Tenemos que poner todo en orden, toda la palabra de Dios, no solamente parte. Satanás sacando una parte para tentarle, para hacer algo que él quiere causarle a hacer para fallar. Pero Jesús regresó a la palabra de Dios. Segunda vez, Él llegó a la palabra de Dios. Está mostrando a nosotros, si queremos saber la verdad y no fallar en los trucos del diablo, y para no creer doctrina incorrecta, tenemos que conocer toda la palabra de Dios y usar la palabra de Dios. No nuestro intelecto, como los griegos y los fariseos y los que siempre estudian pero nunca llegan a la verdad. No como ellos. No con los que toman 2, 3, 4 versículos y dicen: entonces, si Dios no va a dibujar una conclusión, nosotros no podemos hacerlo. Pero especialmente cuando Dios está enseñando algo y dice que no es posiblemente yo puedo leer 3 o 4 o 5 cosas y yo estoy pensando: yo creo que esta es la conclusión. Pero el Señor va a confirmar si es conclusión o no. Pero cuando yo voy a ver 3 o 4 o 5 puntos pensando que esa es conclusión, pero si Dios me mostró que esa no es conclusión, posiblemente yo todavía está confundido de que es la conclusión. Pero cuando Dios dijo que esa no es la conclusión, yo puedo eliminar este punto. Posiblemente mi conclusión es que puede ser el punto A, B o C. Pero la Biblia hizo muy claro que no es A y B. Entonces posiblemente es C, si Él no conectó el punto para decir que es C. ¿Me explico? ¿Me explico? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, muchas veces tomamos versículos en otros lugares para dibujar una conclusión, pero cuando hay versículos en la palabra que dice que esa no es la verdad, no podemos decir que no quiero escucharlo. No. Pero la palabra aquí dice: sí, pero aquí está mostrando que esa no es la verdad. No quiero escucharlo. Yo sé que la palabra dice, pero ¿qué va a hacer con ese versículo? Yo veo esto muchas veces. El problema es cuando estamos colgados para forzar la palabra, decir algo aquí por 1, 2, 3 versículos que leímos, pero cuando Dios dijo que esa no es conclusión, no podemos hacer conclusión. Posiblemente yo voy a saber la respuesta porque Dios dijo: no, esa es la respuesta, o no es yo no puedo forzar algo redondo entrar un hoyo cuadrado. ¿Me explico?
¿Ok? Pero algunas veces nosotros lo hacemos cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios. Un buen ejemplo de eso es, no estoy atacando jóvenes, pero los jóvenes cuando ellos crecen, cuando llegan como 13 años, 14, 15 años, especialmente los varones, es cuando llega el punto en que creen que sus padres no saben nada. Porque ellos ya conocen el mundo. Ya tengo 15 años. ¿Ok? Y los padres que tienen como 45, 50 años están diciendo que este no es la conclusión. Me encanta su ánimo. Pero todavía falta conocimiento para hacer una buena conclusión. ¿Me explico? Cuando yo estoy joven, yo recuerdo cuando un bebé aprendiendo, mi papá, él sabe todo. Y mi mamá, ellos saben todo. Mi papá es más fuerte que todos los otros papás en el mundo. Mi papá es más fuerte que tu papá. Yo recuerdo conversaciones como niños. Cuando estamos empezando a estudiar la Biblia, el pastor conoce todo. Si él dijo, es como Dios dijo. Ok, espero que voy a enseñar la verdad siempre, pero tiene que cuidar también. No todos que dicen a los la verdad es la verdad. Tenemos que esperar para Dios mostrando la palabra. Pero esa es la actitud. Gloria a Dios que están ahí aprendiendo. Pero cuando llegamos a jóvenes, hicimos decisión que mis padres no conocen nada. Ellos están antiguos. Esa generación es nuevo. El mundo no piensa así nomás. Ellos no tienen experiencia. Ellos no tienen conocimiento. Ora por mis padres. Es un tiempo espiritual, cuando estamos en estudios y cuando llegamos al seminario, estamos aprendemos suficientemente para empezar a cuestionar las autoridades en nuestra vida, que Dios puso en nuestra vida para ayudarnos a continuar a crecer. Cuando llegan 25, 27 años, están empezando a pensar diferente los jóvenes. Posiblemente mis padres saben algo. Por experiencia que falta, están empezando a recibir experiencia. Yo pensé, pero están aprendiendo más. Y más que aprendemos, podemos hacer buenas conexiones. Es natural. No estamos pegando jóvenes. Pero mi punto es, voy a mostrar algo físico para mostrar algo espiritual. Lo hacemos como adultos también en nuestro crecimiento espiritual. Llegamos a un punto cuando nadie puede enseñarnos nada nomás. Ya conocemos todo. Porque ya tengo 3 o 4 años de seminario. Después de graduar del seminario, cuando estuve estudiando mi maestría, yo aprendí que hay algunas cosas todavía para aprender. Cuando estuve estudiando mi doctorado, que terminé hace 11 años, yo aprendí en el estudio, eso no es correcto, estoy aprendiendo. En los últimos 11 años yo aprendí más todavía. Estoy pensando, ¿por qué estoy confundiendo cosas? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Porque yo soy ahora inteligente? No, yo falto mucho todavía, como cualquier otra persona. Mi punto es proceso. ¿Qué tenemos en común aquí? Estamos aprendiendo más y más de la palabra y más conocemos de la palabra de Dios. Podemos hacer decisiones y algunas cosas van a eliminar otras cosas o traer conclusiones a otras cosas. Para decir, yo veo mejor. ¿Me explico? Es normal. Entonces, con todo eso, por favor, vamos a cuidar en cómo tratar uno al otro. Pero Jesús está mostrándonos aquí. Siempre tenemos que rezar toda la palabra de Dios. Entonces, cuando Satanás va a traer la palabra de Dios para causar confusión en su vida, recuerda como Jesucristo hizo y dijo en versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios, que es exactamente que tú estás haciendo, Satanás, está tomando la escritura que es correcta de la palabra para causarme pecar. Satanás va a usar la palabra de Dios cuando no tenemos información suficiente para causar nosotros pecar en nuestros pensamientos y conclusiones. ¿Me explico? Satanás conoce la palabra y él sabe cómo dar una vuelta y él está muy religioso y Satanás quiere causar a nosotros confusión en la doctrina porque él conoce mejor que nosotros muchas veces y él sabe cómo tentarnos. Con la carne, no. Él dijo, la palabra dice, quiero usar la palabra, yo puedo hacer eso. Y Satanás atacó contra la palabra. Y Jesús regresó con la palabra. La palabra también dice Es toda la palabra de Dios. No solamente un versículo aquí, versículo allá, Satanás. Ese es como él causa trucos a nosotros. Con nuestra palabra aquí, palabra allí, palabra allí. No. Yo sé.
Tenemos que estudiar todo. Mira aquí en versículo 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás. Adorares. Entonces, mira, yo sé que vino aquí para morir por pecados del mundo, para reinar. Mira, no tiene que morir. Yo voy a darle todos los reinos allí que puede ver sin morir. ¿Qué dice la palabra? Espíritu Santo llevó a Jesucristo después del desierto a Satanás para ser ¿qué? Tentado 3 veces. Entonces este también es una tentación. Si yo voy a doblar mi rodilla a Satanás en ese momento, yo no tengo que morir en la cruz, una cruz tan horrible. Yo puedo evitar todo eso. Es una tentación. Es una tentación. Mira cómo el Señor respondió. Aunque es una buena oferta. Muchísimas gracias. Pero mira aquí. 10. Entonces Jesús le dijo. Vete, Satanás. Porque ¿qué? Escrito está. Él rezó la palabra cada vez. Porque conoce la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, ese no sirve tampoco. El otro mentira del diablo para causarle a doblar su rodilla. Porque dice aquí, estás en pecado, Satanás, porque estás forzándome a adorar a ti en lugar de Dios. Contra la palabra. ¿Y qué pasó en 11? El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Posiblemente primera cosa pan, no sé. No está escrito. No voy a dibujar una conclusión aquí. Pero fueron allí para servirle. ¿Cuál es el punto aquí? Nosotros estamos empezando estudio. Que si nosotros no paramos un momentito para filtrar todo correctamente en el principio, antes de empezar, yo voy a tener gente aquí. Pero el versículo ahí dice algo. Y yo no puedo enseñar nada porque cada vez cuando estoy mostrando algo para hacer las conexiones, alguien va a decir, pero la palabra dice allí. No, porque así. No están aprendiendo, no están escuchando, están peleando y el diablo está ganando la victoria. Si quiere conocer la palabra de Dios y la doctrina correctamente, tiene que parar y abrir su mente para escuchar que dice la palabra y cree que dice la palabra para no tirar o tomar lados. Un problema que yo veo con varias doctrinas diferentes y yo veo mucho en algunos calvinistas y algunos bautistas también, ¿ok? Pero yo estoy estudiando de la calvinista para enseñar que enseñan. Yo fui allí primero para escucharles. Yo fui a YouTube y otros estudios y todos donde están explicando calvinistas porque creen que creen. Yo tomé sus versículos para ver por qué. Una cosa que yo encontré varias veces es ellos usan como mitad de un versículo y no leen los antes o después. Yo voy a continuar a seguir y mostrarle, hay 3 versículos que ellos usan para hacer su primer punto, para traer en conclusión, pero yo quiero leerlo, que es la verdad, es la bíblico, pero quiero leer antes y después versículos para mostrarle el contexto y todo, y vamos a ver qué Dios dibujó al final, ¿ok? En cada uno. Otra vez, quiero enseñar qué dice la Biblia. Puedo decirle antes de empezar que nosotros tenemos que quitar esta mente de pelear para poner todo lo que escucha adentro de su caja de entendimiento. Tenemos que parar un momentito para ver si Dios va a mostrarnos algo diferente que ya creímos antes. ¿Me explico? ¿Está bien? Tenemos que parar y decir, ok, Dios, muéstrame. Es exactamente lo que yo hice con Dios, porque yo tengo un montón de confusión. Yo escuché de enseñanzas aquí, allí, YouTube y libros. Me hizo más daño porque yo fui allí antes de la Biblia. Cuando yo fui a la Biblia, Dios empezó a mostrarme cosas. Y también donde vino los problemas y conflictos. ¿Y por qué? Si yo puse pasar la Biblia al principio, pude eliminar muchos de los problemas, pero no lo hice. Entonces yo soy un buen ejemplo de mal ejemplo. Yo hice mal del principio. Cuando yo estoy diciendo que ese que puede pasar, estoy diciendo que es lo que yo hice. ¿Okay? Estoy aprendiendo. Pero por eso también yo puedo tener más paciencia que muchos, porque yo entiendo que, mira, estamos aquí en un proceso de aprender.
No estamos aquí con actitud para ser mal. Amén. Okay. Entonces, puedan, por favor, podemos entrar aquí con la mente abierta. Ok. Vamos a hacerlo. Ok. Vamos a verlo. La conclusión que ya hice. Tenemos que tomar toda la palabra de Dios para hacer una conclusión, no solamente parte, no solamente un versículo o capítulo, pero toda la palabra. Voy a leer mis notas aquí. Para hacer eso, tenemos que leer toda la palabra, tenemos que conocer la palabra de Dios, pero en el proceso de aprender, cuando llega al punto de algo que no entienda o suena raro, por favor, pon aquí atrás, hasta el punto que Dios va a clarificar, sin dibujar su propia opinión. Permite a Dios clarificar. Hay cosas aquí que yo tengo en mi cabeza, yo leí yo creo en Dios, pero no entiendo. Si Dios quiere mostrarme en tiempo, va a mostrarme en mis estudios, pero yo no quiero traer mi propia conclusión. ¿Okay? Satanás usa esas cosas para causar confusión. Él usa religión, él usa la palabra dice, y eso que pasa con muchas religiones, él toma la palabra de Dios y causar a la gente creer algo sin tomar toda la palabra. Aquí tenemos, ¿dónde es? Hoja número 3. Depravación total. Es el primer punto en calvinismo. ¿Okay? Nosotros tenemos solamente como 10 minutos más. Pero voy a continuar. ¿Okay? Eso va a tomar semanas, pero es una buena introducción. Ahora porque tenemos correcto y sabemos cómo pensar correcto, ¿qué enseña? Hay varios versículos. Cuando yo fui para estudiar, escucharles, hay varios versículos y cada uno tiene 1 o 2 extra para añadir, pero yo fui a los 3 versículos principales que todo está de acuerdo para usar cuando está probando su punto porque cree en punto número 1. Antes de empezar, voy a decir los versículos que ellos usan, es de la Biblia. Es 100% la palabra de Dios, es 100% correcto, pero vamos a ver si estamos de acuerdo de conclusión. Ellos usan Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Que están enseñando aquí es que el hombre es un pecador. No hay nada bien en esta persona, en nosotros. Nosotros, depravación total, es que el hombre no puede ayudar a sí mismo. Un hombre está tan mal. No hay esperanza para el hombre. Si Dios no pasa por su gracia para salvar a esa persona, porque esa persona no puede hacer nada de sí mismo para ser salvo. Okay. Nosotros estamos de acuerdo con mucho que se está enseñando, menos el punto que el hombre no puede ser salvo, solamente Dios puede por electo decir que tú puedes ser salvo y tú no, porque todos son mal, ninguno tiene su propia voluntad, ninguno puede hacer una decisión, Dios va a escoger sí, tú no, sí, tú. Okay, esa es la conclusión que llegaron. Por la gracia de Dios, Él escogió algo. Okay. Vamos a ver, es la verdad de total depravación, estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo que el hombre no puede hacer algo para cambiarlo, porque yo vi más que 100 versículos y ustedes posiblemente tienen 300 versículos mostrando que Dios no va a empujar su voluntad, que Dios ama a todo el mundo y todos pueden ser salvos por fe, pero voy a mostrarle. Génesis 6, versículo 4, podemos ver aquí, hay un dicho. No, el versículo 5, dije 4, 5. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es la verdad. Dios dijo eso varias veces. Pero mira aquí versículo 5, vamos a leer de 5 hasta 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Es la verdad. ¿Recuerda corrupción antes que diluvio? Ese es el momento.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Le dolió en su corazón. Dios está diciendo que, wow, qué dolor mi corazón que hice hombre. Mira la actitud del hombre. Y Dios hizo a Adán, no en ese estado. Adán pecó y todos nacieron en la semejanza de Adán, un pecador, ese estado del hombre. Dios está diciendo que todos los hombres están así. Mira 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire su corazón de Dios. Él quiere relación con el hombre como padre e hijo, como él hizo a Adán, pero mira el estado del hombre que pasó después del pecado de Adán. Todo sigue como Adán y estamos en ese estado. Mira 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, entonces por la gracia Dios escogió solamente Noé y él no tiene opciones solamente por su gracia. Mira versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto. La palabra perfecto no es como sin pecado, es maduro. Era maduro o perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos de Sema. Pero mira aquí en 9. Era maduro o perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé por 500 años. Porque Noé tiene 500 años cuando empezó a construir ese arca. Él caminó con Noé. Dice aquí la gracia de Dios. Él salvó a Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Él era justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Por 500 años Noé estaba caminando con Dios. Y por la gracia de Dios salvó Noé y su familia. Pero cuando nosotros que ya estudiamos en 2024, cuando leemos atrás, ¿qué recordamos en este estudio? Que Dios por su paciencia esperó 100 años. En su palabra dice que Noé predicó todo el mundo por 100 años. Dice que él empezó cuando tiene 500 años y no terminó hasta que él cumplió 600 años. La palabra en otro lugar, ahí en el Nuevo Testamento, dice que Noé predicó a ellos en el mundo para decirle que Dios va a juzgarles. Pero ellos rechazaron, burlando. Por 100 años, la palabra en el otro lugar dice que por la paciencia de Dios, Noé predicaron a ellos. Dios ama al pecador. Él hizo un plan para salvar al pecador. Pero antes él dijo que Jesucristo va a salvarles, pero Adán cayó y después, en capítulo 6, él destruyó todos los hombres, menos Noé, sus 3 hijos y sus esposas, 8 en total. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Por eso Dios, tengo un mosco aquí que me ama. Entonces Dios tiene que la gracia sobre Noé. ¿Por qué? Porque él caminó. ¿Quién caminó? Noé. No es porque Dios dijo que sabes algo, Noé, hey, soy Dios. Quiere decir que voy a salvarle. Okay. Él estaba caminando, escuchando, los otros no. Pero él tiene paciencia, amor por todo el mundo. De una chance por 100 años. Y no escucharon. El estado del hombre es pecador. Pero ¿sabes algo? Después de Noé, continuó con sus hijos y adelante por 4,000 años antes que Jesucristo vino. El hombre rechazó un pueblo después del otro hasta que un día Dios eligió a algunos judíos. ¿Qué hizo él? Porque Abraham andó con Dios. Dios hizo a Abraham una promesa. Dios cumple su promesa. Él dijo por su simiente, el Señor Jesucristo viene. Él dijo por Isaac.
Eso es porque cuando leemos Romanos capítulo 9 tenemos confusión. Cuando dice, no todos de Abraham es de Abraham. Ok, entonces, si Dios me dio una promesa que va a traer Salvador 42 generaciones después, 14, tenemos Jesucristo en el linaje de David. Él protegió una línea. Él predestinó y prometió a Abraham el hijo por simiente de Isaac, no los otros hijos suyos. No todos que nacieron, que puede ser, Abraham es mi abuelo. Sí, pero no está bajo Isaac en la línea. Es porque el hijo, no todos de Abraham, que sus hijos son de Abraham. Su promesa es por la línea. Dios hizo una promesa. Y cumplió hasta Jesucristo. Pero cuando Jesucristo vino, Él murió en la cruz y abrió la puerta para todos nuevamente. Él está enfocado en los judíos. ¿Por qué? Porque Él no ama el mundo. ¿Qué dice toda la palabra? Chance después de chance, después de chance, después de chance. Pero ellos rebelden contra Dios y Él escogió un grupo bajo Isaac para cumplir una promesa a Abraham. Y si Él quiere bendecir uno al otro, Él dijo, los que bendice a Israel, las generaciones voy a bendecir como Él hizo en Egipto. Cuando José fue allí con la familia, cuando ellos bendicen a Israel y el pueblo, Dios bendijo a Egipto grandemente. Pero con ese faraón dio una vuelta contra los judíos, contra el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Destruyó al faraón y todos. Dios cumple su palabra. Él hizo una promesa a Abraham que su simiente, por allí viene el Salvador. Y cuando vino el Salvador, Él dijo, ahora Jesucristo murió por todos. Pero los judíos piensan, solamente nosotros. Él murió por todos. ¿Qué enseñó eso en la palabra? Tenemos que cuidar y no pensar que Dios predestinó solamente a algunos y los otros no pueden. Él predestinó, si estudia la palabra predestinación, Él predestinó desde el principio. ¿Qué predestinó desde el principio? Te conoce antes que nació. ¿Qué predestinó? Que desde el principio Él hizo a Adán y quiere llenar el mundo con hijos de Dios y Él va a cumplir su voluntad al final del milenio. Algunos van al infierno porque no aceptan a Jesucristo y los que sí van a ser sus hijos como Él planeó desde Génesis. Él predestinó desde el principio que va a tener hijos y Él va a cumplir su voluntad. Pero ningún versículo en la palabra de Dios dice que Dios forzó su voluntad sobre el hombre. Pero hay un montón de versículos que dice que estoy a la puerta, estoy listo, si me acepta, si me invita. Y Él dijo que no voy a forzar mi voluntad sobre el hombre. Ningún versículo que dice que Dios dijo que sí tú puedes y no puedes. Aunque podemos pensar esta conclusión, pero Dios no conectó esta conclusión. Tenemos que entender toda la palabra. ¿Me explico? 4,000 años, rebelde, generación después de generación, peleando. Y Dios usa a algunos para cumplir su voluntad aquí y allí, pero como faraón en Egipto. Pero Él, Dios, duró su corazón. Lea toda la historia. Faraón duró su propio corazón. 1, 2, 3 veces. Y después Dios lo hizo. ¿Dios forzó a un hombre a ser mal? ¿O Dios escogió a un hombre mal para cumplir su voluntad? Es diferente. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que tomar el tiempo y no cuando llega al punto para decir que, pero Dios murió por todos. Sí, Él murió por todos. Yo voy a tirar porque no entra en esta caja donde ese causa confusión. No podemos echar algunos versículos en la palabra de Dios para creer esta cosa o tirar para creer No es una división. Tenemos que creer toda la palabra de Dios y entender como enlace. Hay tiempos cuando la gente estaba bajo la ley. Hay un tiempo en la Biblia cuando la gente no está bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, pero algunos sí. ¿Ok? ¿Quién? La palabra dice que no estamos bajo la ley. Jesucristo vino. Entonces, ¿nadie está bajo la ley? Algunos. Larry está confundiéndome. La palabra dice que Dios va a usar la ley
para juzgar a ellos que no aceptan a Jesucristo, porque la ley es perfecta y ningún punto de la ley va a salir hasta el fin del mundo, porque Dios va a usar la ley para juzgar a cada persona al infierno que no acepta a Jesucristo. Pero todos pueden aceptar a Jesucristo. Esos son los puntos que vamos a mostrar y probar sobre las semanas, ¿ok? Lo dije, pero solamente pon aquí atrás, ¿ok, pastor? Estoy escuchándole, pero no probó nada todavía. Estamos empezando, pero ya es 9:30, tenemos que terminar. Entonces, vamos a orar. Y voy a orar también por usted. Oro para mí en este estudio. Estoy muy animado para enseñarlo. Pero nosotros, antes que empezar con toda la carne aquí, tenemos que pensar correctamente. Amén. Tenemos que entender, es toda la palabra, es como batallar contra mala doctrina. No solo un versículo aquí, allá, allí. Entonces vamos a decir, Dios, vamos a orar ahorita para Dios ayudarnos. Vamos a orar, Padre, queremos conocer la verdad. Padre, no permíteme decir algo que no es la verdad. Padre, no permíteme empezar a enseñar algo que no es 100% lo que me guiaste para enseñar. Pon todo en orden para mostrar y probar este punto. Padre, es tan importante por nosotros entender cómo pensar y para tomar toda tu palabra y permitirte explicar tu palabra. Ayúdanos para no brincar a conclusiones tempranos sin tener toda información. Ayúdanos para no tirar algunos versículos en la palabra de Dios, para no leer o no hablar porque tenemos miedo. Ayúdanos para entender. Tu palabra dice que tu palabra no es de una interpretación privada. Y segundo, tu palabra dice, Espíritu Santo va a abrir nuestros ojos. Pero también dice, tenemos que leer tu palabra para Espíritu Santo enseñarnos. Tenemos que estar en tu palabra. Oh Padre, por favor enséñanos. Padre, como bebés en Cristo, estamos empezando a aprender. Con el momento cuando estamos colgando en cada palabra que sale de la boca del pastor. Oh Padre, por favor, no permítame guiar ninguno mal en su crecimiento. Oh Padre, los de nosotros que estamos en el par de juventud, cuando empezamos a pelear entre versículos buscando la verdad, no permite el diablo causarnos confusión para engañarnos en lo que no conocemos todavía. En el proceso de aprender para ser maduros en tu palabra. Padre, ayúdanos para entender por qué en tu palabra dice, cuando somos maduros, somos maestros, no como los jóvenes. Padre, ayúdanos que somos adultos. Adultos en la palabra que entendemos mucho, aunque ninguna persona, incluyéndome y nadie más, conoce todo. Los que conocen más para tener paciencia con los demás que todavía están aprendiendo en amor, sabiendo que estamos buscando la verdad, para no juzgar, atacar y menospreciar. Esa es la otra cosa que el diablo quiere para nosotros hacer. No tener compasión o amor o paciencia para destruir nuestra mano en Cristo. Ayúdanos, protéjanos y ayúdanos a aceptar tu palabra y entrar con una mente abierta. En el nombre del Señor Jesucristo oremos. Amén. Yo estuve leyendo un versículo, voy a concluir con este. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 es muy común. Ellos pelean que, por la gracia somos salvos por fe. Por la palabra gracia vino primero, dicen. Entonces por la gracia somos salvos y después fe. Pero Romanos 5:2 dice, por fe entramos en esta gracia. A la vez. ¿Qué hacemos con eso? Toda la palabra va a tener conclusión. Amén. Dios le bendiga. Espero que están animados para estudiar. De verdad, esta mañana era más como introducción en cómo pensar correctamente. Pero este próximo domingo, si Dios permita, yo voy a iniciar donde yo dejé. Hay otros versículos para ver, conclusiones para ver. Hay dos lugares donde vamos a ver peleando para calvinismo porque creen eso. Y vamos a la palabra de Dios para ver conclusión, tomando la palabra de Dios. ¿Suena bien? ¿Van a estar aquí este próximo domingo? Levanten sus manos. ¿Tienen planes para estar aquí? Okay. ¿Cuántos de ustedes quieren que ore para ustedes que el diablo no va a usar algo para causar quedar en la casa? Ok, bueno, excelente. Porque él va a dar pretextos o razones o algo para no estar aquí el próximo domingo. No permítele ganar. Dios le bendiga.
¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, cree eso para justicia, puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar a nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.